Doctora, muy buenos días. Les saluda el alumno César Jesús Peña Oxolón. En esta ocasión estoy cumpliendo con grabarme el video que trata acerca de la reducción de mi huella de contaminación en el medio ambiente. La actividad que he elegido como una práctica saludable, doctora, es el uso de la bicicleta. ¿Cómo es eso? Bueno, quisiera compartirle, mire, en la época de pandemia redescubrí mis dos bicicletas que tenía guardadas desde hace mucho tiempo, desde que mi persona era, bueno, adolescente, ¿no? Porque en la época del COVID, pues era muy difícil transportarse, ¿no? Y había restricciones también para el uso de vehículos, ¿no? Tenemos que salir con el número de placa de un día, el número de otro placa de otro día, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, bueno, salir con el vehículo y regresar con el vehículo motorizado, eh, luego había que limpiarlo y hacerlo, porque uno no sabe qué persona estuvo cerca del vehículo cuando uno compraba, etcétera, ¿no? En esa época ahí era bien trabajoso y había que utilizar lejía, había que utilizar ciertos desinfectantes para que el vehículo, ¿no? El COVID muera, digamos. En ese tiempo no había vacuna, ¿no? No se sabía. Y eso es muy contaminante con el medio ambiente porque al consumir bastante lejía o desinfectantes para cuidarnos del COVID y lavar el auto, eso terminaba siendo contaminación contra el medio ambiente porque hacía que compráramos, que demandemos más uso de lejía y desinfectantes y estamos contribuyendo a la producción de insumos químicos que hacen daño al medio ambiente. Quisiera compartirle un pequeño resumen de lo que he hecho, doctora. Le voy a compartir mi pantalla, por favor. Acá está, doctor. Este es el resumen que he preparado. Mi nombre es Peña César Jesús. El nombre de la práctica ecoeficiente que mi persona ha elegido es este, doctora. Reducción de la contaminación ambiental y sonora a través del uso de la bicicleta para el transporte desde domicilio al centro de trabajo y viceversa. Bueno, ¿por qué pienso, doctora, que esta es una actividad muy amigable ecológicamente con el medio ambiente? Es por esta razón, mire, doctora. Al evitar el uso de auto propio o taxi o colectivo o microbús, evitamos que ese vehículo transporte peso. Lo que ocurre es que todos nosotros, las personas, seres humanos, tenemos un peso, dependiendo de nuestra contextura. Bueno, ese peso, al ser transportado por un vehículo, contribuye a que el vehículo utilice más combustible. Puede ser petróleo, puede ser gasolina, pero ambos combustibles son altamente contaminantes. Por lo tanto, si dejamos de viajar en esos vehículos, ya sea auto propio, ya sea taxi, Uber o ya sea un microbús, estamos contribuyendo a que ese vehículo viaje vacío. Y al viajar vacío o con menos peso, usa menos combustible. Y de esta manera hace menos daño al medio ambiente. Entonces, si esto se multiplica por un individuo, dos individuos, tres individuos, cuatro, 20, 100, 200, 1000, 2000, 20.000 personas, ya sería un importante ahorro de combustible y petróleo que termina haciendo bastante daño al medio ambiente, no solo por su consumo, sino también su producción. El proceso productivo de gasolina y el proceso productivo de petróleo son altamente contaminantes con el medio ambiente. Y luego su combustión, cuando se usa, ¿no? Se quema, emite gases que hacen mucho daño a la capa de ozono. Entonces, como propuesta, mi persona sugiere, ¿no? Regresar a lo antiguo, al uso de la bicicleta. Eso es lo que mi persona ha puesto acá, doctora, ¿no? El sustento del uso de bicicleta para transporte como práctica positiva a favor del medio ambiente es que todo vehículo motorizado consume más combustible si transporta peso que si viaja vacío, ¿no? Lo que mi persona decía. Y esto hace daño a la capa de ozono, ¿sí? Bueno, ¿cómo se beneficia al planeta? Acá lo ha notado, doctora. Mire. El beneficio para el planeta es una mayor protección de la capa de ozono, dándole tiempo para que se regenere. La capa de ozono está dañada, pero nuestro sistema es tan sabio que se termina autorregenerando, pero eso requiere años, requiere tiempo. Pero si seguimos contaminando con el uso de vehículos eh, que no es amigable con el medio ambiente, como petróleo y gasolina, no le damos tiempo al planeta para que se regenere adecuadamente. Bueno, otro beneficio también es para el ser humano, ¿no? Vamos a bajar de peso, vamos a cuidar nuestra salud también. Es una práctica saludable con el medio ambiente. Vamos a respirar mejor y vamos a emitir un gas que sí es muy bueno, ¿no? Que es el hidrógeno, es el dióxido de carbono de nuestros pulmones, que es diferente al que emiten los autos. El que emiten los autos hace daño a las plantas y a los seres vivos, ¿no? Y a todo el planeta y daña la capa de ozono. En cambio, el dióxido de carbono que sale de nuestros pulmones, porque respiramos más, es necesario para las plantas más bien. Entonces, creo, ¿no? Que sería una medida muy saludable, doctor.
Número 3, ¿cómo sería el procedimiento de elaboración de esta práctica ecoeficiente? ¿No? ¿Qué insumos y cuál sería el paso a paso, doctora? Bueno, ¿no? En el caso, ¿no? De quien habla, ¿no? Guardar los dos autos, ¿no? En una cochera, ¿no? Y solo reservarlos para uso de emergencia. En el caso de que sea necesario transportar peso o si hay un accidente, bueno, habrá que usar el auto. A veces en la noche es difícil conseguir un taxi, habrá que usar el auto. O de repente, Dios no quiera, pero si nuevamente tenemos una pandemia, bueno, habría que ver, ¿no? En aquellas circunstancias en que sea necesario usar el auto para mudarse, por ejemplo, ¿no? A otro lugar. Salir de la ciudad, una zona altamente expuesta a la epidemia y contaminación de ese virus, y mudarse al campo, ¿no? Y para eso, ¿cómo llegamos al campo? Si tomamos microbús, un ómnibus interprovincial, nos vamos a contaminar de esa enfermedad, como ocurrió con el COVID. Ahí sí estaría justificado, solo para emergencia, utilizar el auto, ¿no? Con la familia para mudarse, ¿no? Pero después no, hay que guardar. B. Refacciona las dos bicicletas que usaba de joven, en mi caso, una montañera y una de carreras, ¿sí? Debido a que su tecnología es más amigable con el medio ambiente que bicicletas nuevas. ¿Por qué no comprar bicicleta, doctor? Porque las bicicletas modernas son de fibra de carbono, no pesan. Usted coge con la mano una bicicleta de fibra de carbono y no pesa ni un kilo. Se puede levantar una bicicleta de carrera o montañera con la mano. Pero eso que es bueno está mal, doctora. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono no pesa, pero su proceso productivo es altamente contaminante. O sea, como su nombre lo sugiere, la fibra de carbono viene del carbón. ¿Y el carbón qué es? No es el carbón vegetal de los árboles, de la madera que sobra, es el carbón que son restos fósiles. Se extrae de la minería. Y todos sabemos que la minería es un proceso altamente contaminante. Consume recursos humanos, los trabajadores se enferman, viven poco. Se utilizan muchos procesos químicos para hacer una fase llamada lixiviación. La lixiviación es la separación de minerales que contaminan al mineral que se está extrayendo. Entonces, si una empresa minera quiere extraer carbón, que luego se va a usar en bicicletas de fibra de carbono, al extraer ese carbón no está puro, está contaminado con tierra, está contaminado con cobre, está mezclado con otros minerales y hay que separarlos. Y para hacer esa separación química se hace la lixiviación, que termina consumiendo gran cantidad de productos químicos que también son altamente contaminantes con el medio ambiente. Entonces, usar bicicletas antiguas se pueden comprar de segunda. En el caso de mi persona, tenía dos guardadas de hace casi 30 años. Es más amigable con el medio ambiente. Y número dos, por el sistema de frenado, doctor. El sistema de frenado de las bicicletas antiguas es la fuerza física. Con las manos o con los pies, pedal, se hace fuerza y frena la bicicleta. Las bicicletas modernas que son de fibra de carbono ya no usan ese sistema, doctor. Usan el mismo sistema de los autos. Parece increíble, pero ahora las bicicletas modernas tienen dentro de los tubos líquido de freno y utilizan el mismo sistema, que usan el líquido de los automóviles para frenar. Y eso es altamente contaminante, doctora. ¿Por qué? Porque producir líquido de frenos hace uso de gran cantidad de compuestos químicos cuya evaporación hace mucho daño al medio ambiente. Entonces, es mejor utilizar una bicicleta antigua. Además que hay bicicletas que se reciclan o se venden de segunda mano y que se las trata como chatarrita porque no son modernas, pero en realidad siguen siendo útiles, se pueden modernizar y se lograría una práctica saludable con el medio ambiente sin contaminar más, ¿no? Bueno, hay que invitar a los familiares, involucrar a los familiares también, ¿no? En el caso de mi persona, me ha visto, ¿no? Utilizar después de 30 años prácticamente bicicleta otra vez. Y bueno, creo que es una práctica saludable. Punto 4, invitación a que otras personas realicen una práctica ecoeficiente. Esta práctica ecoeficiente, bueno, sí, doctor, ¿no? Acá textualmente lo he puesto, ¿no? En la pandemia del COVID, por seguridad y para evitar el contagio, mi persona, ¿no? Volvió a utilizar bicicleta después de 30 años. Y la verdad, le comparto, tuve una sensación de felicidad increíble, ¿no? Bajé de peso, disfruté las carreteras vacías, ¿no? Por la cuarentena, y me sentí totalmente motivado, aún dentro de esa crisis, ¿no? Tan triste que fue el COVID, ¿no? Yo personalmente les invito a todas las personas, si es que su salud lo permite, si no tienen problemas de articulaciones, en rodillas o tobillos, ¿no? Si no tienen esos problemas, les invito a usar bicicleta. No solo van a contribuir a una menor contaminación del medio ambiente, sino que también disfrutarán de los hermosos paisajes de nuestro país, el Perú. Cada cuadra, doctora, tiene lo suyo. Mire, no, disculpando, ¿no? Lo que le comento, ¿no? Viajar en auto hace que una persona pueda disfrutar del paisaje a medias nomás, porque quien maneja no mira el paisaje, mira la carretera. Los acompañantes sí pueden mirar el paisaje, pero la sensación de mirar el paisaje no se compara
a utilizar una bicicleta y frenar cada cuadra, cada 2 cuadras. Cada cuadra, cada 2 cuadras siempre va a tener un pequeño parquecito, un pequeño jardín. Y ese jardín, doctora, es un pequeño ecosistema. Un gusanito, le llaman así, ¿no? Un chanchito ¿no? De los vegetales, una mariquita, una flor, el aroma del gras, del césped al amanecer, doctora, que recibe el rocío de la mañana es increíble. Son sensaciones indescriptibles, doctora. Yo les invito, ¿no? A que todos puedan utilizar esta práctica, ¿no? Que es bastante sana también. Comerse un helado, aquí lo he puesto, ¿no? Comer un helado debajo de un árbol, reposar unos minutos, porque pedalear cansa y pues no vamos a ser campeones olímpicos, sino es pedalear para ir al trabajo, ¿no? Que es mi propuesta. Pero uno no va a ir pues 40 minutos manejando, 1 hora manejando, nos podemos hacer daño en las articulaciones. Hay que ir parando, parada, ¿no? Cada 15 minutos hay que hacer parada, cada 20 minutos hay que hacer parada. Y ahí podemos tomar un moliente, un agua mineral o una quinoa, o en el verano un helado. Y son sensaciones de mucha felicidad, doctora. Eso les quería compartir. Bueno, le he puesto aquí una postdata pequeña, doctora, ¿no? Felizmente ya salimos del COVID, pero mi persona sigue disfrutando de la bicicleta y es un hábito que no voy a dejar hasta que estemos en esta vida. Gracias.